Sí. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Jueves 30 de enero, 9 de la mañana en punto. Empezamos esta edición de Clave Morse con una noticia obviamente que me imagino que todo el mundo sabe. Tenemos reforma previsional. Justo podríamos decir Felipe Reyes la que más antes de que se vaya al receso parlamentario en febrero. Claro, último día o penúltimo día justo. Como en los descuentos, como buen chileno. Así es. Bueno, en términos generales, la norma va a beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados con aumento de sus pensiones entre un 14 y un 35%. Entre los puntos, ¿no es cierto?, se propone incrementar la pensión básica universal de 214.000 hasta 253.000 pesos, subir de manera gradual la cotización del día al 17% por cargo del empleador. Los empresarios, los empleadores van a pagar entonces el 7% adicional de cotización más el 1,5% que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, ¿no es cierto? Bueno, esto se va a repartir entre cuentas de capitalización individual, un 4,5%, un nuevo seguro social, 2,5%, y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado que corresponde al 1,5%. Esos son como los puntos básicos. Y justamente para hablar un poco de lo que fue este proceso, ¿no es cierto?, y cómo quedó la reforma, estamos al teléfono con David Bravo, economista y director de Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Obviamente tú eres un actor importante también en este proceso. Hagamos un breve repaso, ¿no es cierto? Cerca del año 2006 se dio, digamos, de alguna forma, bajo la administración de la presidenta Bachelet, se empezó a hablar de este tema, se creó una comisión, la comisión Marcel, ¿no es cierto? Más adelante, estoy haciendo un resumen muy, muy rápido, el 2015 se creó otra nueva comisión, ¿no es cierto?, liderado por David Bravo, y el 2016 empezó el movimiento No Más AFP, lo que trajo un poco, hubo que repensar esto, ¿no es cierto? Finalmente el proyecto no prosperó. El 2019 empezó el estallido social, y ahí primero el presidente Piñera se comprometió a ver el tema de la reforma de pensiones, pasó al gobierno actual y finalmente, después de casi 2 décadas, se logró una reforma de pensiones. Profesor David, ¿está bien mi resumen o no? Está muy bien, la historia es larga y nos gustaría que tuviera más éxito que los fracasos que hemos tenido, ¿cierto? Porque hemos tenido de todo un poco. Efectivamente, el 2006 fue el inicio de los procesos de reforma con la comisión que dirigió Mario Marcel y en la que me tocó también participar, ¿no? Así que conozco bien la historia de todos esos procesos. Y ahí se produjo el primer cambio importante que fue la licitación de nuevos afiliados, que empezó justo ahí a partir de la ley que se produjo después de este consejo, que fue la ley del año 2008 y la instalación del pilar solidario. Esto fue como el primer cambio y la verdad de las cosas es que desde que entró a regir esta ley 2008, Chile ya no tiene, creo que hay que salir a aclararlo porque aquí todo el mundo está contando su historia, ¿cierto? Pero Chile no tiene un régimen solamente de capitalización individual. Tempranamente, ¿cierto?, el año 2008 se instaló con el pilar solidario. Después vinieron los intentos frustrados de la presidenta Bachelet con su reforma que mandó muy tarde, el 2017. Y también la parte frustrada de la reforma o el casi acuerdo que hubo con el presidente Piñera en la Cámara de Diputados, pero que de nuevo no se aceleró, pero sí vino la PGU, ¿cierto?, el año 2022, ese fue el cambio. Claro. Y entonces Chile ya tiene hoy día instalado un sistema de pensiones, antes de que entre esta ley, un sistema que en verdad es bastante mixto porque hoy día una parte muy importante de las pensiones viene de este pilar solidario, PGU, y la otra parte viene de cuentas individuales, ¿no?
Y esta reforma, que yo creo que honestamente es la mejor noticia que hemos tenido, esta reforma es muy importante, como hemos mencionado, ¿cierto? Me ha tocado estar trabajando en estos temas desde hace largo tiempo, y creo que desde el principio, desde el día 1, cuando se anunció este acuerdo y cuando se mostraron las indicaciones, salí a dar mi apoyo favorable, porque se le había encontrado una forma que se veía muy difícil de llegar a un acuerdo, y se le había encontrado la forma de, con cierta creatividad, de poder de alguna manera hacer que todos miraran el fin, el objetivo, que es mejorar las pensiones, y menos los instrumentos, menos el cómo se hace, ¿no? Que estamos pegados en los instrumentos, y creo que eso fue muy grato, creo yo, el ver cómo esto no fue solo un acuerdo en el Senado, sino que también se ratificó en la Cámara de Diputados, y creo que para todos los efectos nos va a traer el ahorro que necesitamos. Chile con estas últimas dos reformas, PGU y la anterior pilar solidario, ¿cierto?, fortaleció mucho ese pilar asistencial con recursos fiscales, pero lo que se debilitó enormemente fueron los ahorros individuales. ¿Para qué decir con la participación de todo el Congreso en los retiros, ¿cierto? Entonces, lo que era urgente, extremadamente urgente de hacer, era que 6 puntos fueran a la cuenta individual, porque los más dañados son los pensionados futuros. Y eso ocurrió, eso es lo que está ocurriendo en esta fórmula. Se da una vuelta, ¿cierto? Se trata de enfrentar con creatividad la escasez de recursos fiscales, pero llega una fórmula que asegura que 6 puntos van a ir a la cuenta individual, y creo que eso va a hacer toda la diferencia para las pensiones futuras y también para las actuales, ¿no? David, independientemente de cómo quedó finalmente la reforma, ¿no es cierto?, que obviamente nunca va a dejar 100% contento a todo el mundo, eso se trata de las negociaciones, ¿no es cierto?, y finalmente se llega a un punto medio. De todas formas, uno podría decir que el modelo de AFP sigue vigente, simplemente cambian algunas cosas, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro tema importante. Acá vamos a escuchar dos conversaciones, ¿cierto? Uno, van a haber algunos que van a decir, como el actual gobierno, ¿cierto?, va a decir que pudimos doblar la mano a la AFP, que por fin tenemos reforma, etcétera. O sea, siguen haciendo un discurso anti-AFP, porque las AFP pasaron a ser un símbolo político, ¿no? Y esa obsesión por la AFP va a seguir presente. Y por otro lado, vamos a tener, qué sé yo, otro grupo que dice, bueno, se mantuvieron la AFP, etcétera. En realidad lo que yo creo que tenemos que hacer es más de lo que se hizo en el resultado de este acuerdo, que fue en la práctica superar el tema de la AFP. Nuestro sistema de pensiones es un sistema mixto, como decía, no desde ahora, desde el año 2008, donde tiene un pilar solidario importante y que con la PGU quedó más que incrementado. Nuestro gran problema es que no tenemos ahorros individuales suficientes, no se aumentó nunca la tasa de cotización, y llevábamos estos 10 años, por lo menos desde la comisión que yo dirigí, ¿cierto?, con señales indicando exactamente qué era lo que había que ocurrir, qué es lo que había que hacer, digamos, ¿cierto?, sin ser capaces políticamente de tomar esa decisión. Y eso se tomó. Y por lo tanto yo espero que le saquemos la AFP a esta conversación. Lo importante para una persona al final, ¿qué es lo que es? Es tu monto final de pensiones, ¿cierto? Si el monto 1 viene, un cheque te viene de un lado, un cheque te viene de otro, digamos, da exactamente lo mismo. Lo importante es que las partes formen un todo integrado, y creo que estamos caminando hacia allá. Y espero que hablemos cada vez menos de AFP y cada vez más de pensiones, cada vez más de qué tenemos que hacer para ahorrar más, qué tenemos que hacer para cómo enfrentar los desafíos que vienen, que son enormes. Yo creo que al haber hecho la reforma se da una oportunidad
para avanzar en eso, y por eso pienso que es una buena reforma. En el camino, bueno, no hay que olvidar que seguimos en año electoral, por Sí, eso claro. sí era muy difícil llegar a acuerdos. Entonces vamos a seguir, tal vez incluso de manera incómoda, viendo a los distintos grupos políticos despedazarse por el tema de la AFP, ¿cierto? Entre sí, pero es una disputa más bien ideológica, ¿no? Así es que creo que el gran sentimiento que tengo es que se tomó la ventana de oportunidad que había, porque aquí no había otra ventana de oportunidad más, o era ahora, Sí. si ya lo dejaban para marzo, en marzo era imposible. No, y viene un año Bueno. electoral, como dices tú, y todo eso. Oye, David, un gusto saludarte acá, Felipe. Yo te quería, como última pregunta, para no quitarte más tiempo, te quería preguntar, ¿cómo ves tú la implicancia de esto como en la materia económica en general? Tenemos un año súper desafiante, tenemos que volver a crecer, a generar, a lograr inversión. Y tiene como relación, digamos, con lo que va a pasar en materia económica, tal vez este mismo préstamo que va a hacer el Estado para las pensiones actuales, que se va a generar bonos, va a ayudar, va a incentivar o va a perjudicar de alguna manera el panorama económico para este 2025? Yo, Felipe, creo que es una muy buena pregunta y creo que es correcto. Y esa es una de las razones por las cuales yo, desde que se anunció, se mostraron las indicaciones y pude analizarlas rápidamente, ¿cierto? Porque era un articulado largo. Me di cuenta que estábamos en un momento crítico, una ventana de oportunidad que había que tomar. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué está pasando? Costó tanto llegar a un acuerdo en pensiones. Ya parecía como una historia que habíamos visto una vez, 2 veces, 3 veces. El hecho que que el resultado ahora haya sido distinto, que se haya hecho eso, ¿por qué razón? Porque afortunadamente el proyecto llegó al Senado, y en el Senado la Comisión de Trabajo tomó el proyecto seriamente junto con el gobierno. Por eso fue muy importante, y tuvieron una comisión técnica que nombraron ellos mismos, ¿cierto? Sus propios representantes. Entonces, se hizo un trabajo serio, se miraron los datos. Cuando la gente mira datos, tiene menos espacio para andar diciendo cualquier cosa. Por mucho que después a la galería, ¿cierto? Tal vez las declaraciones igual, algunas de esas cosas salían, digamos. Pero se miraron los datos, se hizo un buen trabajo. Todos podemos tener opiniones sobre esto y que me gustaría haber hecho mejor, y en fin, por supuesto, así es. Pero las visiones eran completamente contrapuestas, eran imposibles de poner de acuerdo. Y ese trabajo técnico que se hizo, bien hecho, que se hizo en la Comisión de Trabajo, permitió que tengamos hoy día un acuerdo. ¿Y qué va a significar este acuerdo? Este acuerdo va a significar, bueno, primero un éxito inesperado, porque esto no es algo que podía proyectarse fácilmente, no se veía cómo se iba a encontrar el espacio. Entonces acá lo importante es que la buena política hizo su juego, ¿no? Acá quienes tenían que llegar a acuerdos lo hicieron, lo tomaron como una responsabilidad superior. No siguieron repitiendo los mismos eslogans de siempre y se pusieron a trabajar. Y lograron encontrarle el espacio. ¿Tiene gran mérito el gobierno? Sí, porque su propuesta original, honestamente, era completamente refundacional. Entonces es cierto que el gobierno se dio mucho, pero eso tiene un valor también, ¿cierto? Tiene un valor porque finalmente se va a tener una reforma que va a generar la opinión mayoritaria, por lo menos de los técnicos, las técnicas que han trabajado en esto, que va a ser muy importante. ¿Y qué va a generar esto? Yo creo que lo que esto va a generar es algo que no habíamos pensado, porque no se le daban muchas probabilidades. Va a generar un reencuentro con lo que fueron buenos acuerdos en la época previa en Chile, ¿cierto? Queremos ver cómo crecer. En Chile estamos paralizados, estancamiento en la productividad, muy bajo crecimiento. No son buenas noticias lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Y de repente sale este acuerdo. Y entonces nos permite decir, a mi juicio, que no es tan difícil llegar a buenos acuerdos. Hay que hacer las cosas bien. O sea, primero nunca se puede hacer un buen acuerdo con idea falsa, nunca se puede hacer sin datos, ¿cierto? Acá se hizo la pega y se llegó a un acuerdo, había buena voluntad además. Yo creo que
esto es lo que va a significar, lo que vamos a ir viendo ahora, pienso yo, en los próximos días, cuando ya lo del acuerdo se empieza a conocer más también hacia afuera, en los mercados internacionales. Yo creo que esto le va a subir el rating a Chile en términos de la capacidad que está mostrando, que es inesperada. O sea, ya llevamos varios años con harta incapacidad para llegar a acuerdos, incluso todos esos procesos constitucionales que hicimos, sí, básicamente eran rechazos, ¿cierto? O sea, en una de esas, claro, nos pusimos de acuerdo en que al final no nos podíamos poner de acuerdo en nada, pero necesitábamos esto. Yo creo que este va a ser un momento simbólico muy importante. Me encantaría que este fuera el primero de varios acuerdos que ya con las autoridades nuevas que vaya a haber en Chile, ¿cierto?, permitan hacer más que entrar así como pasando a planadora, que pudieran de alguna manera generar un cierto pacto, ¿cierto?, para salir del estancamiento en el que nos encontramos, reencontrarnos con el crecimiento económico. Entonces yo creo que el hecho de haber llegado a un acuerdo en sí mismo nos va a generar un pequeño auge de expectativa, ¿cierto? Nos mejoró las expectativas. Sí. Así es que eso pienso que es algo con lo que no habíamos contado. Claro. Exactamente, justamente, y eso lo vamos a ver ya el próximo año. David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, 1.000.000 de gracias, disculpa por habernos pasado unos minutos, y además, David, un protagonista claramente de todo este proceso que culminó ahora, que tuvo más de 2 décadas, o sea, casi 2 décadas. Así que, David, muchas gracias por acompañarnos y darnos tu opinión en Clave Morse, ¿eh? Muchas gracias, Daniel, Felipe, un gusto, y a la ciudadanía yo creo como informarse más sobre esto, y la verdad es que por lo menos lo que yo les puedo decir es lo que valga la opinión que pueda dar, digamos, ¿cierto?